Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a estar viendo hoy el proceso de desarrollo en el conocimiento de nuestro Dios. Creo que por mucho que un hombre llegue a conocer acerca de Dios, siempre va a ser poquito. Es inmenso nuestro Dios, pero sí necesitamos nosotros desarrollarnos, crecer en cuanto al conocimiento. Fíjense que en el lenguaje figurado de la Escritura, siempre Dios nos compara con algo que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene, por supuesto, como quien dice, alcanza una altura. Y, por ejemplo, nos compara con plantas, y usted sabe que el árbol comienza porque se siembra, ¿verdad? Se siembra, germina, se desarrolla, echa su follaje, florece, ¿verdad? Y fructifica. Nos compara el Señor con árboles, por ejemplo, nos compara con la viña, nos compara con el trigo. Hay una figura también de la higuera con Israel. Y también nos compara, por ejemplo, con ovejas. Y se pasa por una etapa de cordero hasta llegar a oveja madura. Las ovejas, el cordero es a lo más un año y posteriormente pasa a ser oveja. Y también hay un paralelismo entre el nacimiento y crecimiento de la persona. También es de figura. Entonces usted sabe que pasamos, al menos por tres etapas principales se pasa en la vida del hombre, de la persona en sí. Digamos que está la etapa de la niñez, la etapa de la juventud y la etapa de la madurez, del adulto mayor que le llaman, ¿verdad? Entonces, todo lo que le he mencionado, lleva a un proceso. Entonces, vamos a ver este proceso allí en Ezequiel capítulo 47. Los exégetas bíblicos le llaman y le ponen allí en el encabezado las aguas salutíferas o aguas que dan salud, las aguas de Dios, las aguas vivas. Vamos a leer primero en ese capítulo ese proceso y lo vamos a estar desglosando posteriormente. Dice, Ezequiel 47, verso 1 en adelante, dice allí, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar, dice,
las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos que estuvieron de pie. Fíjense que lo que les mencionaba anteriormente aquí se ve reflejado y hay una enseñanza de parte de nuestro Dios en esto. Por supuesto, no solamente significa lo que hoy vamos a ver, sino que de ahí se pueden desprender muchas enseñanzas de ese pasaje que leímos. Note que el primer nivel, son 4 niveles los que ahí se mencionan. El primer nivel, el agua le llegó al profeta hasta las rodillas. Quiero decirle que las aguas en la Escritura representan la misma palabra de Dios, representan vida. Fíjense que cuando está Jesucristo en la cruz del Calvario y aquel soldado clava su costado con una lanza, de la herida sale sangre y agua. Y la carta a los Hebreos dice que en el antiguo ritual del tabernáculo, dice que casi todo era purificado por sangre, porque el otro elemento de limpieza, el otro elemento para lavar, era el agua. Y de hecho nosotros, de entrada, nosotros cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ahí es donde le digo, entra el otro paralelismo, la otra figura, que es la vida humana. La vida del hombre tiene mucho simil con la vida eterna. Para nacer a esta vida, nosotros nacemos, y nacemos lógicamente, a los 9 meses se sale y nace un niño pequeño, pero ese niño desarrolla, ¿verdad? Crece. Entonces la primera etapa de la vida del hombre está representada con esa agua hasta los tobillos. Entonces fíjese que el apóstol Pablo en alguna oportunidad le dice a los corintios que él les dio a beber leche, porque no podía comer el alimento sólido todavía, a pesar de que ya debían haberlo hecho. O sea, se quedaron niños en Cristo, pequeños, el agua hasta los tobillos. Mire, esto es bien importantísimo. ¿Cuánto anhela un pastor, hablando de nosotros los hombres que le servimos al Señor, ver la congregación uniforme, que todos crezcan igual, ¿verdad? Que todos vayan creciendo parejo? Pero eso ya a estas alturas, después de más de 40 años de estar pastoreando, ya me di cuenta que no es posible. Pero el deseo siempre está ahí, que todos crezcan igual, pero no todos crecen igual, lastimosamente. Crecen los que quieren crecer, avanzan los que quieren avanzar, se desarrollan los que quieren desarrollarse y madurar, ¿verdad? Usted mira cristianos eternamente niños, ¿verdad? Niños, puros niños, toda la vida, y tienen un montón de años de estar en Cristo y no maduran, no crecen. Pero eso depende de la intención, del deseo, de la decisión que cada creyente toma. Amén. Yo sería feliz que todos los que estamos aquí querramos avanzar a la siguiente etapa, a la siguiente. Mire, allí el profeta lo llevan y lo introducen en esas aguas salutíferas, aguas de vida. Lo introducen hasta los tobillos. Y mide, dice, otros 1000 codos. El codo era una medida que utilizaban los egipcios, que ya vienen, que era del codo a la punta del dedo. Este era un codo. De aquí, aquí. Era un codo. Esa era una medida. Entonces dice que midió 1000 codos y el agua le llegaba hasta los tobillos. A los 1000 codos, en la orilla.
con el agua hasta los tobillos. Pero dice que después midió otros 1000 codos y el agua hasta la rodilla, ¿verdad? Y después otros 1000 codos y el agua a la cintura. A los lomos, dice ahí, ¿verdad? Los lomos no son las espaldas. Los lomos están aquí, estos son los lomos. Entonces, a la cintura. Ya van 3 niveles, ¿verdad? Y el cuarto nivel es cuando ya midió otros 1000 codos, ya van 4000 codos, ¿verdad? Ya el río no se podía. Un río profundo. Por eso usted, no sé si ha oído hablar de los rudimentos de Cristo y también de las profundidades de las verdades de Dios, ¿verdad? Amén. Fíjense que una vez estaban los apóstoles, los discípulos del Señor estaban pescando y estaban en la orilla. Entonces llegó Jesús a la barca y les dijo, boguen mar adentro, o sea, naveguen, entren en la profundidad. En la orilla no habían pescado nada, pero cuando profundizaron, dice que aquella gran cantidad de peces que sacaron, ¿verdad? En la orilla no se consigue nada. Fíjese que si usted va al mar, este tiempo mucha gente se fue al mar, ¿verdad? Y en el mar, en la mera orilla, pega unas revolcadas el agua, ¿verdad? Y hay cristianos que solo revolcados pasan, porque no avanzan, no se meten a lo hondo. ¿Y por qué no se meten a lo hondo? Porque no saben nadar. ¿Y por qué no saben nadar? Porque no han querido aprender. Así es sencillo. También se puede hacer figura de eso, pues, ¿verdad? Usted sabe de cristianos que no pasan de la orilla. Todo el tiempo en la orilla. Y en la orilla no se pesca nada y además se sufren aquellas grandes revolcadas, hermano. Como repito, hay creyentes que solo revolcando se pasan. Y se ha fijado usted, ha ido al mar, ¿verdad? Y se ha fijado que allí en la orilla, cómo pasa de sucia y turbulenta el agua, ¿verdad? Y allá en lo hondo, qué cristalina el agua, limpia. Por supuesto que aquí cambia la figura, es un río de agua de vida. Y representa la palabra de Dios. Mire, para que usted mire que sí es la figura. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor habla con aquella mujer del agua de vida, ¿se acuerda usted? En el capítulo 13 de Juan también, el Señor le lava los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, después de que le estaba diciendo que jamás le iba a lavar los pies, ahora quería que lo bañara. Después de que cuando le dijo, mira, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, las manos también y la cabeza, que le quería que lo bañara. No, dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, la palabra lava, así como el agua lava, utiliza el agua para lavarse, para lavar el agua. Y entonces, si queremos lavarnos nosotros, ¿cómo nos ensuciamos, verdad? El sucio es el pecado, la envidia, la mentira, la idolatría, la avaricia, todo eso son sucios. Que solamente la bendita palabra de Dios, el agua de vida, puede limpiarnos, hermano. Amén. Amén. Entonces, esto es de crecer, de que el agua vaya avanzando. No quedarse con el agua hasta los tobillos. Mire que tal vez es prematura pues, este momento del mensaje, pero ya se podría preguntar usted por dónde le está llegando el agua ahorita, hasta dónde está sumergido. Si ya avanzó de los tobillos a las rodillas o ya le llegó a los lomos. Lo que sí no creo es que alguien ya esté nadando. Porque necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios, llenarnos de estas aguas, así como aquellas tinajas que estaban en las bodas de Caná de Galilea, en el capítulo 2 de
del Evangelio de Juan. ¿Qué dijo Cristo? Llenen esas tinajas hasta arriba. Amén. Llenen las tinajas hasta arriba. Y ya, ¿sabía usted que eran 6 tinajas las que habían? Y las tinajas representan, el número 6 representa el número de hombre. O sea que es a nosotros, los humanos, los hijos de Dios que ahora somos humanos, vamos a ser llenos de la palabra de Dios. Y una vez que somos llenos de la palabra, que seamos llenos de la palabra, solo alegres vamos a pasar. Mire, una de las razones por qué nosotros no pasamos alegres, una de las razones por las cuales nos amargamos, nos entristecemos, nos angustiamos, nos afligimos, y hermano, qué bonito ver un cristiano alegre, ¿verdad? Le voy a decir, vaya pues, a una persona alegre, no solamente los cristianos. Pero ¿a quién le gusta ver a una cara así seria, amargada? Qué feo, ¿verdad? ¿Ah? Qué feas las caras. Aunque la persona sea guapa. Pero de una vez amargada y seria y enojada, se le ve feo el semblante. ¿Verdad? Pero una persona alegre, ¿sabe por qué? Entre más nos llenemos de la palabra de Dios, más gozo vamos a tener. Amén. Más alegría. Esto trae gozo. ¿Se ha fijado, hermano? En estos tiempos usted, aquí en esta región de Honduras, no se nota. Ay, hermano, pero estos días, váyase allá por el sur, cómo están esas montañas. Usted no mira nada verde. Unos sequedales horribles y un ambiente que se siente un sol terrible. Feo, hermano. Pero qué lindo es ver donde hay verdor, ¿verdad? Donde hay los árboles frondosos y flores y todo. Imagínense que esta zona, hermano. Yo venía observando y siempre observo esta zona. Siempre está verde. ¿Por qué cree usted que es esto? Es el lago. Ese lago tiene que ver mucho en eso, hermano. Y las cantidades de agua que hay aquí hay una abundancia de agua, es que se nota donde hay abundancia de agua. También se le nota al cristiano cuando está lleno de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios y va a ver, hermano, cómo cambia la vida de la gente. Amén. Mire, le voy a leer en Jeremías 17, vamos a leer. Jeremías 17. Qué bonito lo que hay en Jeremías 17 con respecto a esto, hermano. Antes de Ezequiel está Jeremías. Y mire lo que dice Jeremías 17. Me fascina ese pasaje, ¿verdad? Dice, bendito el varón, verso 7, para que no se le olvide, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Quién? El varón. Ahí está incluida la mujer, allí en ese término, ¿verdad? Que confía, todo el que confía en Jehová. ¿Se acuerda usted del Salmo 1? Bienaventurado el varón. Amén. La base de todos los salmos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y no se le caen las hojas, hermano.
¿Se ha fijado que todos los árboles que están lejos de las corrientes de las aguas, hay un tiempo que se quedan sin hojas? Pero mira estos árboles de aquí. A ver si se quedan sin hojas. ¿Por qué? Porque hay abundancia de agua, hermano. Amén. Pero donde no hay agua, los árboles se quedan secos. Mire lo que dice anteriormente, lo contrario, allí en Jeremías 17:5. Este es el contraste. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. En el verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Aquí dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama, ¿a dónde? ¿A dónde? En el desierto. ¿Cuál es la característica número 1 de los desiertos? Que no hay agua. No hay agua. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno confía en Jehová y el otro confía en el hombre. Por eso, mis amados hermanos, no se anden metiendo en política ni con los políticos. Oye, yo lo he dicho siempre, y aquí lo he dicho. ¿Para qué confiar en el hombre? ¿Para qué confiar en el hombre? En ningún hombre. Ni en político, ni en ninguna clase de hombre. Es de confiar. Hay que confiar en nuestro Dios. Hay que confiar en Jehová, en nuestro Señor. ¿Y eso quién nos lo enseña? ¿Qué estamos leyendo? Agua viva, la palabra de Dios. Esas son las aguas. Me decía el hermano Henry, ahorita comenzando el culto, me decía, hermano, hay palabra bastante, hay agua bastante. Estamos junto a corrientes de agua, mis amados hermanos. Nosotros estamos junto a corrientes de agua. Amén. Hay agua abundante, hay agua ahorita, hay agua abundante. ¿Verdad? Miremos en el libro de Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿A qué compara el conocimiento allí? Como las aguas cubren el mar. La tierra va a ser, está comparando el conocimiento con las aguas. Entonces, volvamos a lo de Ezequiel 47. ¿Cómo está con esas aguas usted? Las aguas del conocimiento. Las aguas del Señor. ¿Hasta dónde le llegan? ¿Hasta los tobillos? Está bien que le lleguen a los tobillos a alguien que acaba de comenzar, que esté con el agua hasta los tobillos. Pero alguien que ya tiene algún tiempo, mínimo la debería de tener hasta los lomos, que es hasta la cintura que le llamamos nosotros, ¿verdad? Al tercer nivel. Hasta la rodilla, miren. Digamos que cuando se es niño, cuando se está recién nacido, que no tiene ni un año, como decimos nosotros, de haberse convertido. Y el agua está bien que le esté llegando a los tobillos. Pero ya después de un año, ¿qué son las rodillas? Los tobillos son los primeros que se afirman cuando aprendemos a caminar. Había un coro que cantaban los voceros de Cristo antes, dice, espérese, no, era un dúo que se llamaba Eclesiastés. Por ahí al estar en las redes de ese dúo Eclesiastés, cantaba un coro que se llamaba El Criticón. Dice que hay hermanos que creen que hay que cargarlos y hay que cargarlos que hasta llegar al cielo y que allá se van a bajar, dice. Ellos dicen se van a piar, ¿verdad? Hasta que lleguen al cielo y tienen que andarlos cargando, pues. No, aquí necesitamos aprender a caminar.
Y lo primero que se endura cuando la persona comienza a caminar son los tobillos. Entonces, en este camino hay que andar. Fíjese que estaba escuchando a alguien hablar de los caminos de Dios, pero Dios no tiene caminos, Dios tiene un camino nada más. No hablemos de plural cuando hablemos del camino de Dios, porque el camino de Dios es Cristo. Es Cristo. Y en ese camino debemos andar. Entonces, dice el profeta, creo que es el Jeremías, dice, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Para andar por ese camino necesitamos que los tobillos estén firmes. Amén. Fuerte los tobillos. Bueno, ya empezó a caminar el niño. Pero ya cuando el agua llega a las rodillas, ya cuando hemos avanzado en ese nivel de conocimiento, ya no solamente estamos esperando que oren por nosotros, nosotros doblamos las rodillas por otros. Amén. Amén. Mire, el creyente que no crece, el creyente que no avanza, el creyente que no avanza en el conocimiento de Dios, siempre está pidiendo que oren por él. Y que no es malo pedir oración, ¿verdad? Pero todo el tiempo. Pero el creyente que avanza en conocimiento, mira hermano, qué indispensable es esa gente en la iglesia. ¿Cuál gente? La gente que ora, la gente que dobla sus rodillas delante del Señor. Y ya cuando el agua del conocimiento de Dios nos llega hasta las rodillas, ya somos gente que la doblamos y empezamos a orar por otros. ¿Cómo necesitamos esa gente, hermano? Que ore por los demás. Pero el cristiano que no crece, que no avanza, que está con el agua todo el tiempo hasta los tobillos, no se ora ni por él mismo, ora, hermano. Se lo aseguro que ni por él mismo ora. Y uno tiene que estar pendiente. Y el hermano fulano, hay que orar por él porque viera, allá está otra vez revolcado. Porque solo pasa en la orilla. Pero qué lindo, hermano, qué alivio siente uno de saber que hay gente orando por uno, ¿verdad? Orando por los ministros, orando por los pastores, orando por los hermanos de la congregación. Ya va midiendo hasta dónde tiene el agua. Amén. Mire, se llega un tiempo, hermano, cuando ya el agua llega hasta las rodillas, que ya la persona conoce de pruebas, de tentaciones, de lucha, entonces piensen los demás hermanos y dicen, no, hay que orar por los hermanos de la iglesia, hay que orar por el país, hay que orar por la nación. Pablo siempre estaba diciendo, yo doblo mis rodillas por ustedes. Siempre que doblo mis rodillas, decía Pablo, oro por ustedes, pido por ustedes. Amén. Ese es el creyente que ya el agua le está llegando hasta la rodilla. El agua del conocimiento. Y el agua del conocimiento es conocer la palabra. Es conocer doctrina, es conocer instrucción, es conocer dichos profundos. Fíjese que la Escritura nos habla de Cristo. El profeta Isaías nos dice que el niño iba a comer mantequilla y miel para aprender, dice, a desechar lo malo y a quedarse con lo bueno. Y aceptar solo lo bueno y quedarse con lo bueno y lo malo desecharlo. Para eso iba a comer mantequilla y miel. Eso no es una cuestión literal, eso es un lenguaje figurado también. La mantequilla representa las doctrinas elementales del Evangelio, pero la miel es la revelación de los dichos profundos de Dios, hermano. Amén. La miel significa la revelación del Espíritu, la revelación de Dios, el abrir los ojos a las verdades profundas de Dios. Entonces necesitamos de leche, de mantequilla, aunque estemos ya adultos, ¿verdad? Pero necesitamos también la miel, la revelación. ¿De acuerdo? Dice el apóstol Pedro, yo quiero que miremos
esa carta del apóstol Pedro que nos dice, Pedro 1:13. No, primero miremos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, verso 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crecer. Ya cuando nosotros deseamos la palabra, el alimento espiritual es la palabra de Dios. Cuando nosotros deseamos eso, estamos creciendo. Amén. Un deseo intenso. Mira, hermano, es difícil creerle a alguien que no le gusta congregarse que desea el alimento espiritual. Y le voy a decir una cosa, es preocupante, le voy a decir algo. Las madres que están aquí, las que ya tuvieron hijos, ¿qué es lo primero que pide el niño cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando nace? Llorar por alimento. Amén. Esa es la evidencia número 1 que hemos nacido de nuevo, cuando deseamos la palabra de Dios. Amén. Cuando nos da hambre de la palabra, es evidencia que nosotros somos gente nueva, gente nacida de nuevo. Porque el que no ha nacido, no le da hambre, ¿no? Mire, que ya después de haber nacido no tiene hambre, es que está enfermo, espiritualmente, ¿verdad? Porque lo normal, cuando una persona, hablando de anatomía, hablando de cuerpo humano, lo normal es que nosotros hacemos más de 3 toques, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cuánto lleva hasta ahorita? ¿Cuánto lleva? ¿Ah? Yo a esta altura solo llevo 1, hermano, por andar aquí. He hecho un toque nada más. Pero usted, ¿cuánto lleva? Y usted que estaba en la casa todo el día, yo creo que ya tiene los 3, ¿verdad? Y si no los tiene, ahorita le voy a pedir el tercero. Pero entre toque y toque le llamamos tiempo de comida, pues. ¿Cuántos tiempos ya ha comido usted hasta ahorita? ¿Ah? ¿Cuántos tiempos? Está sacando cuenta. ¿Y entre tiempo y tiempo cuántos? ¿Y las que hacen la comida? ¿Ah? ¿Qué hacen? Dice las amas de casa o esposas, llámese como se llama. Pero dice, yo casi no como. Pero ya sabe lo que pasa usted, ¿verdad? Entre comida y comida, ¿qué hace? Y bocado y viajecito a la red y sacar un condimento. Ahí estaba algo que le llamó la atención y bocadeando todo el día, ¿verdad? Pero todos somos así. Que compramos chucherías, que el ice cream, que la dona, que esto, que lo otro. Y pasa, hermano, total que pasamos comiendo todo el día. Y cuando eso no es así, ¿qué pasa? La persona está enferma. Bueno, eso tiene su paralelismo con lo espiritual. Con lo espiritual. Ay, hermano, que así como comemos la comida física que alimenta el cuerpo, comiéramos el alimento espiritual, ¿qué pueblo de Dios seríamos, hermano? ¿Cómo sería el pueblo de Dios robusto espiritualmente? Le digo que así con la figura que hemos tomado, ya anduviéramos todos nadando. Amén. Ya cuando el agua llega a la cintura, cuando es, hermano, la etapa de la juventud.
juventud del creyente. Hablando espiritualmente, el joven espiritualmente es aquel que fuerte. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Amén. Ya puede cargar a la iglesia entera, se la puede echar al lomo. Amén. Ya cuando a un creyente el agua le llega hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Estos son los lomos, estos son los lomos. Cuando ya llegue el agua hasta allí, es cuando usted ya carga a otros, ya tiene fuerza, el creyente fuerte, que él ora por otros, él ayuda a caminar a otros, él siente carga por las necesidades de la congregación y ayuda, se convierte en un colaborador en la iglesia. Hoy estaba escuchando algo muy cierto. Decía un predicador, venía oyéndolo por la radio del carro, y decía el predicador, cuando un cristiano comienza a decir, en esa iglesia no hay amor, él es el que no tiene amor. Él es el que tiene problemas. Porque la Escritura nos manda a amar a todos. Amén, que nosotros amemos. En ninguna Biblia va a encontrar usted un mandamiento para que lo amen. Se encuentra el mandamiento para que nosotros amemos. Amén. Entonces, el que dice que cuando se empieza a hablar en esos términos, es que en esa iglesia no hay amor. Ahí está hablando un desamorado, alguien que no ama, alguien que no está cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Sí me explico? Pero ya cuando le digo, mire, la característica de los jóvenes es la fuerza. Con el agua hasta los tobillos es niño. Ya cuando el agua pasa por las rodillas y llega hasta los lomos, es el creyente fuerte que ayuda a sostener a otros, que puede cargar con otros. Amén. Y eso, hermano, ¿qué es lo que nos fortalece a nosotros? Nos nutre, nos fortalece el conocimiento de Jehová, el conocimiento del agua de vida, el estar introducidos, avanzar y profundizar, no quedarse allí en la orilla. Ya pasamos del nivel que le hablaba de las rodillas, que Pablo dice que él doblaba sus rodillas, pero vamos a ver específicamente un versículo acerca de esto. Hebreos 12:12. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 12. Dice que hay que levantar, dice ahí, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las creyentes de las rodillas tiesas, paralizadas, que no se doblan. Yo preguntaría en esta ocasión, en esta oportunidad que estamos aquí juntos, levanten la mano los hermanos que doblaron sus rodillas por lo menos una vez hoy, que ya las doblaron una vez. ¿Sabe cuántas las doblaba Daniel? ¿Cuántas veces? 3 veces al día doblaba sus rodillas. Abría las puertas de su casa y dirigía sus manos hacia Jerusalén y clamaba a Dios con sus rodillas 3 veces al día. Si tan siquiera esto, hermano, cada creyente lograra doblar sus rodillas 3 veces al día. Mínimo digo, porque también el del salmista del Salmo 119, él decía, 7 veces al día te alabo. O sea que era sistemáticamente, era disciplinadamente, él decía, bueno, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces al día.
¡Wow! ¿Cómo seríamos los creyentes así, verdad? Que 7 veces al día, 3 veces al día, doblar nuestras rodillas delante de Dios. Pero ¿cómo se consigue eso? Cuando hemos avanzado en las aguas de la vida, en las aguas que dan vida, en las aguas salutíferas, quiere decir aguas que dan salud. Amén. El conocimiento de Dios, la bendita palabra de Dios, es sanidad y medicina para nosotros, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ver otro. Entonces, el tercer nivel sería las aguas cuando el creyente está en la etapa de la plenitud de la vida, de la fuerza. Amén. ¿Cuándo es eso? La juventud. Y todavía dicen, divino tesoro. Pero estamos hablando de la vida del creyente. Amén. Con esa fuerza. Tercer nivel. Ya medimos hasta dónde tenemos el agua del conocimiento nosotros. ¿Estamos viviendo niñez o juventud? Porque después llega la edad madura, el adulto mayor, que es cuando ya se flota. Ya no es fuerza, es experiencia, es sabiduría. Amén. Que ya no se esfuerza, pero con un consejo que dé, ¿verdad? Lleno del conocimiento de Dios. Ya no necesita, el agua lo lleva, flota. Amén. Pero hermano, yo creo que hasta allí no he llegado. Si acaso a la fuerza, ¿verdad?, del joven. A decir, hermano, pero ya usted ya... No, estamos hablando de la vida espiritual. Hablando espiritualmente. Porque muchos hermanos, hablando espiritualmente, ya no son viejos, sino viejitos. Con todo el respeto de los viejitos, ¿verdad? Hablando espiritualmente, porque hay quienes están ancianos, pero tienen una fuerza espiritual, un poder de Dios, hermanos. Pasan jóvenes, amén. Todo el tiempo pasan rejuvenecidos como el águila. Y lo tremendo es esto, fíjense que dice, los que confían en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Amén. Caminarán y no se fatigarán. Dice, serán como las águilas. Bueno, pero también dice, creo que es el Salmo 103, o el 121, no, el 103. Miremos el Salmo 103. Lo que dice el Salmo 103 acerca de esto que estamos hablando. Esto, sí, es el 103. Dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira, hermano, qué cosas, Dios nada lo hace por casualidad. Un día, una mañana de estas, la mañana del jueves,
Sí, el jueves. Sí, me levanté y me encontré a buena mañana. Primero me encontré con un anciano de 80 años, hermano. Por eso me acordé de este salmo. 80 años y el hombre está frondoso, fuerte. Y se le mira, hermano, cultivando plantas y todo eso. 80 años. Y me citó ese verso. Yo me siento rejuvenecido como el águila. No dijo, aquí estoy, hermano, todo achaquiento, viejito de 80 años, mire. No me dijo eso. Me dijo, estoy rejuvenecido como el águila. Interpretemos este verso que dice, el que sacia de bien, ¿qué? Tu boca. Ese hombre, de su boca está saciada y puede decir, estoy robusto, estoy fuerte. Pero que el cristiano, hermano, tiene 50 años, ay, aquí estoy con mis achaques, mire, mis achaques, mis dolamas, mis dolencias. ¿Qué tiene en la boca? ¿Cree que si supiera esto que estamos hablando, diría eso? No le han saciado de bien su boca. No se ha saciado, pues, porque no quiere. No habla bien, habla mal. Es bueno decir, ay, hermano, aquí estoy con las achaques de la vejez, mire usted. ¿Ha oído cristiano hablando así? Ya que estoy viejo, hermano. Esa boca no está saciada del bien, hermano. Sáciese del bien. Necesitamos hacer una reingeniería de nuestro vocabulario, de nuestro lenguaje, los cristianos, sobre todo los que ya pasamos de los 60, los que ya metimos tercera. Amén. Y ustedes que no han metido todavía, para cuando metan tercera, acuérdense de esta palabra, las está saciando el Señor para que aprendamos a hablar. Y es que bueno, pues estar diciendo que uno está viejo, que está chaquiento, que los dolores aquí, que los dolores allá. Y es que de esos mismos dolores parecía mi abuela. Y hermano, ¿y a quién le interesa eso? ¿Ah? Qué bonito es encontrarse con ese creyente así, porque después dejo de hablar con ese de 80 y me voy a encontrar con otro. Hermano, no le estoy hablando mentiras, le estoy diciendo la verdad. Solo dejé a ese de 80 y me fui a encontrar con otro misionero de 80 años, hermano, y mire como una sonrisa y hablando la palabra del Señor. ¿Y qué cree que anda haciendo ese misionero de 80 años aquí? Bendito sea Dios, yo le estreché la mano y le agradecí. ¿Sabe por qué? Porque ese anciano misionero norteamericano que viene desde Estados Unidos, desde el estado de Mississippi, en Estados Unidos, viene a predicarle a los de asociación ilícita, porque aquí hay que hablar de bonito, ¿verdad? Allá por la aldea del Carmen. Y después se pasa de la aldea del Carmen, de una aldea que le dicen Los Pinos ahí, se pasa al sector de la Planeta. Del todo el sector de la Planeta, la Felipe Zelaya. Todo eso lo anda recorriendo desde Estados Unidos. Viene con 80 años. Pero, hermano, una sonrisa y hablando y dándome palabras de aliento a mí. Le saciaron del bien la boca. Mire, sáciese del bien. Aquí, hermano, esta tarde el Señor nos está saciando de bien nuestra boca para que nos rejuvenezcamos como el águila. Amén. No pensemos como viejos, pensemos como jóvenes. Amén. Y hablemos como jóvenes, aunque ya estemos rucos. Amén. ¿Sí me explico? ¿Ah? ¿De qué apuro salimos diciéndole a la gente que ya estamos viejos? ¿Ah? ¿De qué apuro sacamos a otra persona que le digamos, ay, yo solo soy dolencia? Así es cuando uno está viejo. Pero si le decimos, mira hermano, la bendita palabra de Dios dice esto, el Señor dice esto en tu palabra, ahí estamos. Pero ¿quiénes son los que hablan así? Los que han comido
A los que que saciarse, mire, es, como decían allá en mi pueblo, es atipujarse, mire. ¿Qué estamos haciendo aquí? Atipujándonos, hermano, amén. Amén, comiendo. Venga eso. Otra vez pregunto, ¿a dónde le llega el agua? Mire, hermano, debe de ser motivo ¿de qué? De un despertar. Si no hemos avanzado en Cristo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde nos llega el agua, pues? Yo creo que muchos de nosotros deberíamos ya estar, flotando. Ya no con el agua. Volvamos a Ezequiel. Habíamos dejado ahí abandonado a Ezequiel. No, hombre, no hagamos eso. Vamos a Ezequiel otra vez. 47. Dice, midió, en el verso 4 dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 1000 codos. Metido allá en las aguas. Aguas salutíferas, profundizando. No nos quedemos a la orilla en cuanto al conocimiento de Dios. Avancemos, que nos pase el agua de la cintura, de los lomos, hasta que flotemos, hermano. Amén. Hasta que ya nademos en esas aguas profundas. Amén. Que es maravilloso. Mire, hermano, es otro nivel. Yo no sé si aquí debe haber personas que han andado embarcadas, pero ya mar adentro, la cosa es otro nivel. Se miran unos paisajes y se miran unos peces enormes, ¿verdad? Pero en la orilla, hermano, ni sardinas se miran, por siquiera, ¿verdad? Hay creyentes que no ven nada en la Biblia. Y hay otros hermanos que miran una cosa, miren un versículo y se ponen a llorar. ¿Le pasa eso a usted? Y hay otros que, ¡ay, qué libro tan aburrido! Y cristianos. ¡Ay, no, es que ahí solo cosas aburridas! Es mejor la prensa o el tiempo. No sé qué cosa estará de moda ahorita en el mundo. Pero la Biblia es un libro sin igual, que una vez que uno le da sabor, se deleita, se disfruta. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita y de día y noche. Amén. ¿Cuál es su comida favorita? Que la comida que usted disfruta, yo sé cuál es la mía. ¿Verdad? Ahí se la voy a decir para que me invite a comer un día. Aquí ya hay hermanos que me saben las mañas, hermano. Pero nada que ver, la comida más deliciosa que pueda haber en el mundo no se compara con esta comida, hermano. Deliciosa, como solamente ella es deliciosa. En la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. ¡Qué maravilloso! Aprendamos eso, avancemos, introduzcámonos, dejémonos llevar por el ángel del Señor, por el Espíritu Santo de Dios, y que avancemos en el conocimiento de nuestro Dios. Esos niveles, avancemos. Yo no sé a qué nivel se encuentra usted, yo no sé si le irá el agua por las rodillas o por la cintura, o sea que se siente un cristiano fuerte. Cuando está el agua hasta los lomos, los lomos son la fuerza del cuerpo. Representan la fuerza. O sea, el creyente, cuando ya el agua de vida, el agua de vida, la palabra de Dios, ya se introdujo en ella hasta los lomos, es el creyente robusto que ya le dije, carga con otros. No digamos ya cuando se flota, hermano, ya es otro nivel. Porque ya puede salvar a otros que se están ahogando. Amén. ¿Se acuerda cuando Cristo andaba sobre las aguas? Pedro debió haber sabido nadar, pero estaba tragando agua. Se estaba ahogando. Y que le dijo, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor lo subió al barco otra vez. Amén.
O sea, sirve para rescatar a otros cristianos. Mira, nosotros hacemos una barbaridad, los creyentes. Decía alguien, creo que fue Dante Gebel el que dijo que nosotros los cristianos es el único ejército donde el soldado herido le damos el tiro de gracia en vez de ayudarle. ¿Cuál es la barbaridad que me refería que hacemos? Que si vemos a alguien que se está ahogando en el mundo de pecado, en ese mar del pecado, nos molestamos con él, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y no solamente nos molestamos, sino que todavía cometemos la barbaridad de criticar, de señalar. No, ese no necesita de nuestro enojo ni de nuestras críticas, de nuestro señalamiento. Necesita que le tengamos la mano y lo levantemos. Si no hacemos eso, también nosotros estamos caídos. ¿Vio eso? ¿Cuánto creyente ahorita está zozobrando, ¿no? Está tragando agua como Pedro? Ahí es donde se necesita esa gente que tiene el agua hasta los lomos, está fuerte espiritualmente, y lo saque y lo auxilie. ¿Cómo estamos ahorita nosotros? Examinémonos. ¿Estamos para brindar auxilio o estamos para que nos auxilien? Yo creo que algunos, sobre un niño recién nacido, pues necesita que lo auxilien, ¿verdad? Con el agua hasta las rodillas todavía es cuando se está clamando y eso nunca hay que dejar de hacerlo. Y avanzar hasta que el agua llegue hasta la cintura, hasta los lomos. ¿A cuánto les gustaría estar flotando en las aguas del conocimiento de Dios? Amén. Dice Oseas, y conoceremos. Yo creo que lo tengo por aquí, la nota de Oseas, cuando dice, y conoceré. Sí, Oseas 6:3. Oseas 6:3, leámoslo. Así debe ser en nuestra vida, ¿no? Gloria a Dios. Dice, y conoceremos y proseguiremos. Ya conoce, procuremos conocer más. Amén. Así, avanzar. Así como el profeta Ezequiel. Imagínense 1000 codos de la orilla, 1000 codos adentro, hasta los tobillos. Después 1000 codos más allá. Son 4000 codos los que hay para llegar. Yo creo que 2 codos hacen 1 metro, hermano. O 3 codos creo que hacen 1 metro. Pero 3 ya hacen un poquito más de 1 metro. Entonces, imagínense sumergido en unas aguas, más de 1 kilómetro adentro allá. Esa es la gente que habla de las profundidades de la Escritura, hermano. Que ya no le habla solamente de Cristo salva y Cristo viene, que le habla de otras cosas mayores, que le habla, de las cosas del reino celestial y todo eso. A mí me aflige cuando se analiza la iglesia contemporánea en general, no solamente la congregación aquí, sino que la iglesia. Una escasez de conocimiento que hay. Pero mire aquí que dice el profeta Oseas, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, dice, a la tierra. O sea, habrá un atardecer y un nuevo amanecer en el conocimiento de Dios. Vamos a proseguir conociendo. El asunto es que no nos conformemos a quedarnos sin conocimiento, hermano. Se trata de crecer, de avanzar en el conocimiento de Dios. Amén. Le decía,
voy a volver a retomar el asunto del nuevo nacimiento. Es difícil ver un creyente que no tenga hambre espiritual. Comienza la duda si habrá nacido de nuevo. Porque lo normal, que el que nace de nuevo es el hambre que siente, hermano, por la palabra. Así como el niño que tras de que sale del vientre comienza a llorar por leche. Y cuando tiene 3 años y usted no le ha dado de comer todavía el niño, ¿ah? ¿Qué hace el niño? Le desgarra la falda. Amén. ¿Y quién aguanta a un niño con hambre? ¿Ah? Esa misma hambre espiritualmente debería manifestarla todos los hijos de Dios, hermano. Y no digamos nosotros los adultos. Cuando son las 10 de la mañana y usted no ha desayunado, ¿cómo se siente? ¿Ah? Y cuando se acuesta sin cenar, no se duerme. Y después el gran problema, que después se come tanto que ya no se puede dormir porque está muy lleno. ¿Verdad que sí? Diga que sí, hombre, si yo lo conozco. No nos acostamos si no estamos. Amén, al menos que no tengamos que comer. Debería ser otro tanto espiritualmente, algo similar espiritualmente. Yo pensé que después de esta pandemia se iba a volcar la gente a las iglesias a buscar. No, hermano. ¿Dónde estarán los otros hermanos? No tienen hambre. Se habrán enfermado o se habrán muerto espiritualmente si no tienen hambre. Pero lo normal es que sintamos hambre. Amén. Como dice el coro, ¿verdad? Tengo hambre y sed de justicia. Amén. Hambre de la palabra de Dios. Lo triste, hermano, que ahorita hay abundancia de esa palabra. Van a ir tiempo, dice que van a ir de un continente a otro buscando y no va a haber quien les predique. No van a hallar predicadores. Antes de que vengan esos tiempos, mejor busquemos ahora. Juan 21:18 para concluir. Ya vamos a concluir. Juan capítulo 21, verso 18. Con eso concluyo. Necesitamos, hermano. Nosotros necesitamos alimentarnos. Dice el 21:18, le dice Dios a Pedro, el Señor a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde quiera. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevará a donde no quieras. Pero, hermano, estamos hablando de madurez. Allí, cuando le decía del 4.º nivel, de ya cuando se flota, que el agua lo lleva. Amén. Ya no se toca a fondo, porque ya no se está en la orilla, está en la profundidad. Avancemos hacia lo profundo de Dios, hermano, del conocimiento de Dios. ¿Qué tanto usted conoce del Señor? Todos aquellos que deseen avanzar, les invito a ponerse de pie. Que reconozcamos que no hemos avanzado lo que debiéramos haber avanzado, pero que queremos avanzar. Amén. Gente que desee conocer más y profundizar
y crecer y desarrollarse hasta llegar a la madurez espiritual. Amén. Dejar de ser niño, inclusive dejar de ser joven, hablando espiritualmente, para ser una persona madura espiritualmente. Amén. Que llena del conocimiento de Dios. Yo quiero ver su mano alzada delante del Señor pidiéndole que usted desea avanzar, que usted desea desarrollarse, que usted desea crecer en el Señor. Dígaselo.